Me dijiste que no viniste acá, ¿no? No lo viste en ningún lado. Qué fresco que estuvo. Estuvo re fresquito. Sí, vení con Mori, me quiere cagarse. Se está cagando de frío conmigo, pobre. Ahora está fresco igual también. Sí. ¿Vos trajiste una campera? Sí, yo me traje un pantalón largo, un buzo, todo. Siempre. Pasa que había tanto calor que no me lo esperé. No, lo que pasa es que pasamos tanto. Fue 44 de térmica. Literal. No nos adaptamos. Muy inesperado fue. Anoche pero mal. Porque hoy dormí así con una sábana y el ventilador. Yo también. Igual me quedé frío con la sábana. Es la típica que está con solamente la sábana. Ya tenés que ir sacando la frazada, todo. No, creo que lo último fue noviembre que vine. Recién este fin de volví acá. ¿El resultado sigue 1 a 0? Los de blanco. Sí. ¿Qué es esto, Marce? ¿Nombres? Samit Sí. y Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen de rojo. Ok, gracias. Hasta las 11, ¿no? Sí. Sí, si no hay nada modificado. Ok. Chao amigos, nos vemos. Buena semana. Chao Tolu. Chao, hasta luego. Yo no empecé a salir contra el palo. Contra el palo, sí, pero era. Siéntate, Marce. ¿Cómo? Gracias, Noé. Me lo tapaba. Hoy. Sí. ¿Metiste algunas vacas? Nada. 0. Marce, ¿algunas vacas metiste? ¿Alguna? ¿Vacas? No, me la pasé laburando. Metí fines de semana muy tranquilos. Claro. Tipo yendo quinta y eso, pero... Ah, bien. Yo sí, pero poquito. Me fui a Chile. Alto Bio Bio se llama. Alto Bio Bio. Es como, tuve unas cabañitas donde empieza, digamos, la montaña, estaba re lindo. Pero sí, fui poquitos días. Sí.
Me mandó un mail y tengo que trabajar, no puedo. Y bueno, cuando estamos avanzando, voy a mandar claro si no, y me dijo que era obligatorio para que me un parcial. Pero no me preocupaba eso, me preocupaba estar presente. Me mandó una carta, a ver si estábamos. Claro, sí, cuando que vienen a responder. Bajamos, ¿sí? Está bien, amigo. Está bien. Juego, bien. Segunda o tercera vez que lo veo. Boludo, me hace mierda con el palo. ¿Se bajó la llave? ¿Qué pasa? Y donde lo quieran poner, no sé. Pero venimos. Ahí te digo. Bien, dale.
arranque, bien, boludo, bien. Perfecto, no sé. Está jugando bien, igual. Tienen mejores jugadores. Ah, tienen un mejor. Salgo yo, que estaba marcando yo, obviamente. Está bueno, pero estaba marcando. Seguro jugaban en Uruguay. Yo tenía los antes. Vengo a laburar. Pero olvidate. ¿Qué dijo? ¿Agarrátelo? Que lo parió. Ah, claro, juegan. Y bueno. Ni siquiera venir. ¿Jugás, Jorge? Después. Estaba bien igual. Ya estaba custodiando igual. Ah, caché que no confiabas en mí. No, yo tengo frío. Caché que no confiabas. Che, ya arrancó los mosquitos. No, boludo. Mantener un segundito, vamos. Voy a ponerlo. Ah, justo venía de los tercer paso. Me estaba matando, de la nada, me parecía que fue de puta. ¿Vale? Sí. Gracias, Ana. No, me gusta filmar. Uy, mira, acá se me la dan. Tranqui, tranqui.
Estuve, nada. Rompí toda la cámara. Estuve atentísima. Abusó de escudo, ¿no? Voy a buscar a Matías. ¿Querés el otro? ¿O preferís spray? No, yo le dije que Encima esos pantalones te traspasan, ¿no? ¿Sí? ¿Querés? Marce, gracias. Son unos hijos de puta, boludo. El tobillo te hace la mierda. él hacía falta y le daba la mano, el chabón era como que se divertía. Aparte lo ves jugar y pone la manita así, seguro. Vamos a ver, seguro lo van a traer, porque era el medio equipo. Ah, que nada. No era nada, lo comió ahí. Ya le tocaba. Medio, no sé, con partido. En general era. ¿Qué arrancó en el City, no? Sí, mira, digo. Y aparte, lo tiene que poner fuerte al pibe, tiene que poner fuerte, ponerle, le tiene que dar 6 meses. Es algo que no creo que sea como Julián, porque poner un poquito más acá como para ir a titular plano. Dale 6, 8 meses. Bueno, como Billy, la verdad que Billy no hacía nada, y 3-0 que un año, ¿Va? ¿Hablaste? Sí, hablé. De vuelta. Yo tenía que grabar la hora de las 6 también. Y a las 6 me confundí. Me cubro la hora de las 6 y andaba a buscar ropa y me la dejaba pasar. No, igual si me voy al final. ayer aparecieron más tarde, igual que pero no sea como el verano del año pasado. ¿Vos estuviste cuando estuvo todo el quilombo de los mosquitos? O bueno, pero fue ese. No sabés. O X. Era, pero Estaba X. no te lo podría explicar. Puede ser. Me acuerdo que cuando cayó el chico, hasta el pibe menciona a Paul Fernández, pero no creo que lo sepa. ¿Fue el año pasado? ¿Todos los mosquitos? Sí. Sí, a principio de año sí. De repente el jugador de River tenía los... Ah, ¿no estuviste? Ah. No, fue increíble. Me acuerdo que el año pasado, no sé, por marzo, abril, todavía no hacía frío, pero tampoco hacía calor. No, fue increíble. Me acuerdo que acá también
Claro. La concha de tu madre. Jugaron acá partido difícil de apoyo. 3-1. No me acuerdo, no, pero sí. No me acuerdo, no. ¿No es que podés tener estudiantes y Racing después? Hay uno que puede hacer el Tucumán que después tuvo un estudiante. Bueno, cuestión es que a mí no fue. Y encima te digo, Tucumán no venía jugando mal. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, algo así, algo así. Gracias. ¿Bien, Doc? La Doc. Ah, te vi, estaba toda azul y dije. Yo me acuerdo de uno que Vi que de- jugó en el sí. Club Tucumán. Hola. ¿Cómo estás? Ah, no sé. Nicolás, un placer. ¿Bien? Pelo corto. Sí, yo sé cuál Bien o es, no, pero Brazo. a mí me suena haberlo visto después de estudiante, por eso que estudiante la Plata. Después de que se volando. ¿Santi? ¿No anda? ¿Santi no? ¿No anda? ¿Por acá? ¿No vino? Sí, estaba paseando por allá. ¿Está paseando? Sí. Como siempre. ¿Necesitas que lo llame o...? Vaya a venir hablando con él. ¿Cómo? ¿Llévatelo? Qué mal, amigo. Qué mal, ¿no? Una presión. Yo estoy viendo Por inercia. yo estoy viendo por respeto. Por respeto. No, es una locura. Es una locura. En cualquier momento la gente explota. Explota, en serio. No sé cómo fue el procedimiento acá, yo me puedo putear. Y después de un partido. Menos Armani y Coso. Y Montiel. Montiel porque fue por primera vez. Sí, nunca roba, amigo. Aparte él desde que llegó no para de correr, amigo. El chabón deja todo. No lo vi, estaba trabajando. Lateral del equipo al hombro. No, después vi un resumen, horrible igual, horrible. Sí, el equipo al hombro encima un 4. El chabón de 4 y... Sí, no, es una locura, fuera de joda. No estaría entendiendo el porqué. ¡Ay, no, boludo! Un poquito. No estaría entendiendo por qué, amigo, te juro. De verdad. Está un poquito soberbio, puede ser. Es la que tenía, la que siempre tuvo. La que siempre tuvo, la capa de los jugadores, le chupá tu huevo. No, está frío, boludo. No. Es raro, amigo, es raro. Fuera joda. Está filmado. Está filmada la jugada de Gaby. No te decido. Horizonte, ¿no? Valen dos, los dos valen. Digo, valen y los dos. ¿Qué pasó? ¿Sos Valentino? Valentín. Yo decía Valentino, estás loco. Pero mira, Valentino. Ya, viola. ¿Cómo está? Pero yo soy más San Valentín, ¿entendés? Soy más del romanticismo, ¿entendés? No soy tan italiano. Arrancamos el segundo tiempo, gracias. Valentino. Este lo está agarrando gordo, boludo. Qué gordo de mierda. Viene ahí. Me acordaba y dije, bueno,
otro. Aparte Borja solo sirve cuando está Mano a mano sin marca, ya si eso en el mismo metro Está bien. Che, cómo quedamos fuera de todo. Poquita. Boludo, qué feo. Tanta tristeza la Esta... Ese momento, después vino el papelón de River. No, encima, después. Después tenés que Son escuchar. re pelotudos los jugadores, porque onda, ahí era para el jugador de River se compenetre. Claro. Vamos a tirar unos goles. Hacer algo. Sí. Después viene Costa que te tira la de. ¡Ay, hijo de puta! Costa que tira, uno lo clasificó, el otro. Hijo de puta, no ganaba su. Ya que vino Fede y voy a sacarle encima la plata. Comprimir un poco. Tranquilo. Buenas. Buenísima. Tranquilo. Es el que se encarga de todo ese ciclo. Escucha, es pariente, es pariente de... Ya se están zarpando. A mí lo que me molesta es que me piquen acá. En la puntita de la oreja, es como hijo de puta. Eso como que no te lo puedes matar, ¿viste? Como No, no. medio pelotudo en esa zona. Sí, se lo toman los mosquitos y se ríen de nosotros. Con el ojo. Sí. Yo me puse, me están picando igual. Yo no sé si me están picando o ya estoy loco, porque ya viste, sentí como que. Te rascas medio por inercia. Sí. El nuevo stinker. Off. Ah, ¿laburaste vos con la lluvia el domingo? Dale. Sí, creo que vinimos, ¿no? El lunes, no. El domingo del anterior, del temporal mal. ¿Vos estabas? Claro, sí, está bien, pero yo me la pasé mal con el tren. Porque no hay... O sea, ¿Vale? Perdón, Sí. ¿traes alguna lapicera? Yo no. ¿Uno? Vos no, era vos. Espera, me voy a corroborar. si no hay que ir a pedir allá. Es para después que... para el árbitro. No. Ay, gracias. Es algo que uno después de poner en la cartera, en el bolso. Antes uno salía con eso. Claro.
¿Saben dónde juega Versalles? En esta cancha seguramente. ¿En esta? Sí, sí, Ah, se está jugando el segundo tiempo, 10 minutos. Hay que estar informada, ¿vale? Hay que estar informada. Me rompiste el hombro al pedo. Vamos a perder acá. Fíjate, los chicos al lado pegan una pelota. Seguramente por el si no te paso la final. Fíjate que del otro arco tenés un par de sillitas dentro de la cancha. Hay un par de sillitas. De la cancha al lado hay un Queremos fotos, ¿no? Queremos fotos.
Yo no. Hace mucho dejé. O sea, torneos. Hace mucho. El otro día jugué y me pegaron una piña. Acá. Pero para el juego o después de. Nada, una durante jugada, estuvimos ahí medio un quilombo y ya venía a pique y se dio vuelta y me pegó una piña. Pudrió todo ahí, bueno. ¿Qué jugaste por plata? No, antes jugaba por plata, pero un día dije, me van a quebrar. Ahí en Loma de Zamora hay una canchita conocida, no sé si la conoces, que es todo de tierra que siempre se hacen torneos ahí. Jugaba mi tío y una vez me invitó y no quise volver más. O sea, yo me la banco todo, pero ya ir a la final ni gana, ¿viste? Encima, pues, yo digo, bueno, son flacos como yo, pero son maduros. Igual ganamos. Bien. Pero no, hace rato dejó jugar. Vamos. No, sí. Claro. Ah, no, sí. Yo jugaba por mucha guita. Nunca en mi vida me había comido tanta patada. No, era jodido. Yo jugué un par de veces, pero ya cuando me pasó eso, nada. Llega un momento que te asustas. Y el que gana plata. Es que hay mucha plata en juego, eso es lo que pasa. ¿El otro día salió nuevo? No. A mí yo iba con mi tío y me cuidaba, ¿viste? En cierto punto. No me arrepiento, pero. No, hay de todo ahí. Pero no dije no vuelvo más. En cierto punto me gustaba, pero era un peligro para mí. O sea, Está bueno, está bueno, ¿te gusta? ¿Pero cómo jugás por plata? O sea, por la cancha, ¿le pagan cancha o más plata por el No, por plata. La cancha no la pagás. Todo calle de tierra, todo cancha de tierra. A partir de ahí fui a ver. Ir a ver si me gustaba. Es que sí, vas y te da risa, está bueno. No, y además la gente de afuera todo bien, ¿viste? O sea, qué sé yo. Pero cuando jugás es otra cosa. Cada cosa ahí. Porque antes iba seguido, pero dejé ahí porque mi tío como que dejó de jugar, ya está más grande, entonces como que está jugando las cosas más tranquilas. Porque ahí tenemos los torneos por eso y los torneos. Ya, y no sabes lo que juegan los de Sub-18, son unos aviones, boludo, son una locura. ¿No está la bolsa de pelleras ahí? Quedó todo allá. ¿Sabes que vencí el por mí, no? Seguro que tengo que decir algo. Voy. Oh, esa mano. ¿Y la roja? Pero bueno, lo cobramos para terminar el partido. En el 2-1 sabés que al bueno lo da vuelta. Sí, pero venía mal. Empató 3 y de 3-0-0, como nosotros. Almagro, boludo, ganó. De pedo. Hoy perdió Chaca. ¿Quién está en Almagro? ¿Barato? No, para padre, boludo. Ah, Paparato para el Almagro. ¿Eh? Sí, dirigió Almagro, Alboy y Almagro. Había dirigido. Ya vamos a traer los mismos. Un solo equipo en su vida que era Almagro. Y una luz.
tenía equipo a nombre. Jugaba bien. Lo que teníamos bien era la defensa por nombre. Ferrari tiene pastitas al pedo. Sí. Che, ¿y vos, Marta, algún torneito, nada? No, acá yo tampoco no juego. Ah, igual yo siempre digo, acá no, porque me da cosas, tipo alguna boludez que hago, lo que sea, y no me gustaría como quedar mal, ¿viste? Faltando un minuto y después hace el gol contra Franco. Bueno, voy a buscar pechera entonces. ¿Por qué? ¿Versace ¿Azul la tiene? acá tengo, te lo dejé acá. Ah, listo. Alvarez. No sé cuándo fue el que fue. La verdad que no me acuerdo. Creo que alguien me había dicho fuera de acá, pero no, el torneo también, dejé jugar el torneo de 8 porque es pa' quilombo. Pero ahí no son las patadas, ¿viste? Son pelotudez. Jugaba en una que estaba en Flores, ¿cómo es que se llama? Ciudadela y Devoto. Estaba bueno, pero me cansé en un momento. Era ir y que haya un quilombo y estar ahí en el medio, separando, que te comen una piña, que te tenés que pelear, no estoy a jugar al fútbol, boludo. ¿Sabes lo que pasa con Bianchi? Bianchi no tiene con la piba de los shows que se mueve con todos los contactos de la misma. Sí, Bianchi seguiría ahí. Bianchi está caído porque no quería jugar al Bianchi. Pero claro, no cayó nadie para que lo vaya. ¿Qué iba a hacer? ¿Lo iba a dejar ir? Pero... Pero ¿sabés por qué no trajo a Pérez García? Porque no juega con Tierra. Y lo dijo. No juego con enganche. No juego con enganche y ahora que puso a Ceballos el equipo está haciendo. No juega con enganche. Vale, Campodónico lo mata. Sí, mejor. Y Campodónico. El 9. El de Lama. El de Lama, sí. Es perro igual, es perro con los pies, pero... No, eso no, es como un gallo. Concha de su madre. ¡Sí, amigo!